podemos dejar que nuestro personal en embajadas o consulados ingresen a las dependencias con cualquier logotipo de partido político o de candidato, porque eso constituye una infracción administrativa. Y es tan sencillo como ponerlo en contexto. ¿Qué va a pasar cuando nuestro compañero que atiende la ventanilla trae su cachucha del partido del cuadrito y llegue un ciudadano a hacer un trámite? Pues va a decir: no, pues estos le van al cuadrito, no, pues si apoyo al cuadrito me van a agilizar el trámite. Eso es justamente lo que no pretendemos. Es decir, sí tenemos derechos políticos, pero no nos llega hasta ahí. Claro, y aquí yo haría un énfasis en esto que está diciendo Enrique. Ojo, si un ciudadano asiste a nuestra embajada con su camiseta, es otra cosa, ¿verdad, Enrique? Qué bueno que lo comentas, Por favor. Gaby. Eso es fundamental. Si algún ciudadano llega a la embajada, al consulado, con la playera, con la camiseta, con la cachucha, con el termo, no le podemos negar el acceso, no le podemos negar el servicio. Él es Tenemos un que ciudadano. dárselo y atenderlo. Es correcto, tenemos que prestar el servicio público, es nuestra obligación. Que pase, se realiza el trámite, se retira, no pasa absolutamente nada. Claro, es muy distinto aquí una vez adentro, pues aprovechando que aquí hay compatriotas, no sabía dónde buscarlos, pues traigo unos panfletos y una vez se los reparto. Ahí no. Eso ya no, porque eso sí es hacer proselitismo dentro de las instalaciones públicas, ¿ok? Entonces, qué bueno que toca ese tema, Gaby, no podemos negarles el servicio, aunque traigan una cachucha o cualquier cuestión de un partido político o de un candidato. Okay. Y en este sentido, pues bueno, ese es como el ejemplo más típico. Y hablando de responsabilidades administrativas, hay algo fundamental, sobre todo para, digamos, para los mandos en las embajadas. Hay algo que se llama deber de cuidado. Es decir, los mandos no son responsables de lo que hagan los subordinados. Es evidente que el embajador no va a ser responsable de lo que haga algún otro personal de la embajada que, digamos, desvíe recursos a favor de un partido político. Esperemos que no pase, pero es un ejemplo. Entonces, FEPADE únicamente debe investigar a la persona que desvió el recurso a favor del candidato. No podría investigar al embajador. Sin embargo, función pública, en materia administrativa, la autoridad competente sí investiga lo que se llama deber de cuidado. Es decir, tú no eres responsable del delito, pero ¿qué hiciste para evitar que tu personal cometiera esa infracción? Por ejemplo, esta teleconferencia es evidentemente un deber de cuidado. Por ejemplo, un pequeño oficio circular dentro de la embajada se les recuerda que en México estamos en proceso electoral, no se puede hacer esto. Se copia el artículo 11 de la ley, copian y pegan, lo firman, eso es un deber de cuidado. ¿Okay? Por ejemplo, generar responsivas para los recursos institucionales, justo lo que tú decías, ¿no? Si vas a sacar la laptop, ¿para qué la vas a utilizar? Firma la responsiva y hasta abajo le pongo: de acuerdo a la ley de delitos electorales, utilizar los recursos con fines políticos es un delito. Eso es un deber de cuidado. Cursos, panfletos, información a través de correos electrónicos sobre qué puede y qué no puede hacer, eso es un deber de cuidado, que invitamos pues a que se realice de alguna forma para evitar este tipo de corresponsabilidades, si bien no en materia penal, pero sí en materia administrativa. Pueden decir: el cometió el delito fue el subordinado, pero tú como mando, ¿qué hiciste para evitar que se cometiera? Enrique, te haría una pregunta muy concreta que tiene que ver con justamente esta parte de los apoyos y recursos que incluso te diría yo como embajadas. Y aquí damos respuesta a una petición muy concreta que nos hacen desde... es que no se ha puesto, pero ahora dice Cónsulmex, dice, pero no me dice de dónde. Dice: para aquellos colegas que fungen como cónsules de protección y tienen que estar disponibles 24/7, es decir, fines de semana, ¿estarían imposibilitados para ejercer sus derechos electorales en días inhábiles? No, depende del contrato que hayan firmado. En el contrato viene el horario de cada quien. Hay servidores públicos que por naturaleza del cargo deben tener disponibilidad las 24 horas, pero eso no los hace servidores públicos de 24 horas. En el contrato siempre tiene que establecerse cuál es el horario, o al menos de lunes a viernes, si bien no el horario. Los altos mandos, por ejemplo, a veces no tienen horario, pero sí en días hábiles, ¿no? Entonces, digamos, de lunes a viernes en general. Y, digamos, si un sábado no lo llamaron a una cuestión, no surgió una cuestión en la que tuviera que ejercer su ministerio, pues ese sábado pudiera ejercer sus derechos político-electorales de forma libre, con las cuestiones que ya mencionamos: no transportarse en vehículos institucionales, no portar ropa o elementos de la institución y no presentarse, si llega a tomar la palabra, como servidor público, sino como ciudadano en ejercicio de sus derechos. Ok, muy bien. Enrique,
La FEPADE, y esto yo solo daré la entrada, ha establecido una serie de mecanismos, y esto te lo compartimos, Evelyn, y por supuesto también, si nos los permites, les entregaremos esta presentación para que ustedes la puedan poner a disposición de todas las embajadas y los consulados. Ha establecido una serie de mecanismos que le permitan a la ciudadanía, y en ese carácter también a nuestros servidores públicos del gobierno federal, nuestros compañeros, establecer comunicación y hacer la denuncia de delitos electorales. Enrique, por favor, háblanos de estos mecanismos que ha establecido la FEPADE, por favor. Claro que sí, tenemos 3 sistemas de atención ciudadana, como muestra el compromiso que tenemos con la consolidación de la democracia en este país. Tenemos 3 sistemas, a través del número telefónico FEPADETEL, número gratuito, pero es para el interior de la República, 01800-833-7233. Me parece que hay algunas gestiones para que pueda ser un número internacional. Sin embargo, tenemos una cuestión adyacente, que es la plataforma electrónica FEPADENET. Ahí sí podemos acceder desde cualquier computadora del mundo sin ningún problema. La página electrónica es www.fepadenet.gov.mx. A través de ella se llena un formulario, se puede presentar cualquier queja, se puede hacer ver cualquier situación irregular en materia de delitos electorales. Hablando de servidores públicos, justamente los que vimos, ¿no? Y a través de la aplicación móvil, FEPADE Móvil, los teléfonos inteligentes, cualquiera puede descargar esta aplicación en este sentido, y ahí podemos pues generar algún tipo de plática para alguna orientación en este sentido. Entonces, pues son los sistemas que tenemos en la FEPADE para la atención de cualquier ciudadano, de cualquier servidor público, y justamente lo que invitamos es pues a no cometer estas conductas, a evitar que se cometan, a difundir esta información, que es algo muy importante, porque a veces recordemos que las personas pueden cometer estos delitos por desconocimiento de la ley, pero pues la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta, invitarlos a prevenir este tipo de conductas. Pues vamos con todas las preguntas, tenemos tiempo suficiente. Han hecho, de verdad, yo le agradezco tanto a Evelyn como a Enrique un ejercicio de concentrar la información y bueno, pues como diría, estemos preparados para todo tipo de preguntas. Las personales no, así que esas no las contestaremos. Me da muchísimo gusto saber que hay amigos del otro lado del mundo que ya nos contactaron y que además de verdad es estar tan cerca, y de pronto yo me acuerdo hace algunos años que era tan complicado estar en comunicación, así que bueno, y con todos estos medios que nos han puesto al alcance, gracias a la Dirección General de Televisión Educativa, gracias al equipo de la FEPADE que me facilita el poder hacer este tipo de actividades, y por supuesto la disposición de Relaciones Exteriores para que pudiéramos hacer esto y estar cerca. Al contrario, gracias a ustedes. Así que de esta manera podemos blindar siempre nuestro proceso electoral y darle la certeza a la ciudadanía, y en nuestra doble calidad de servidores públicos y de ciudadanos, saber que estamos trabajando para que justo el 2 de julio podamos despertar en un México en paz y en un México tranquilo, habiendo tenido una elección limpia, transparente y desde el principio, desde la prevención, y seguramente, bueno, también estaremos trabajando tristemente en algunos seguimientos, pero cuenten con que estaremos haciendo el trabajo responsable desde la Fiscalía. Así que voy con las preguntas, así que preparados todos, por favor. Si mi nombre es José Álvaro Montiel Hernández, del Consulado en Chicago. Si quiero preguntar qué se debe hacer cuando una persona se presenta a una representación diplomática con una credencial de elector que tramitó previamente y cuyos datos están equivocados. ¿Se debe retener o dejársela al interesado? Yo creo que aquí se convierte como en varias cosas, ¿no? Dice, yo creo que una parte la podrías contestar sin ningún problema, otra parte correspondería a las acciones que haremos con el INE y que les haremos de conocimiento a las embajadas. Sí, justo la sugerencia es no retener las credenciales para votar, porque puede, como mencionamos, constituir un delito electoral. No somos la autoridad como tal facultada para retenerlas. La ley solo establece ese supuesto que mencioné, el funcionario de casilla el día de la jornada electoral, y si no tenemos un fundamento legal como tal, pues la sugerencia sería no retenerla, aunque sé que del ejemplo que nos dan no se tiene ninguna mala intención, pues para evitar que el ciudadano siempre se quede con su credencial, orientarlo al INE y que el INE establezca lo correspondiente. Y yo creo que en esta, algo que tú comentabas, Evelyn, dice, ya empezó el mes de mayo, ¿cuándo, o cuánto más bien debería ser, podemos esperar para recibir mi paquete? Yo creo que esta se la canalizaremos al INE, pero sí, ha dicho que es todo el mes de mayo, ¿cierto? Sí, correcto.
Me parece, gracias. Esta pregunta viene desde Israel, Pablo Macedo, así que muchísimas gracias. Embajador. El embajador, así que, y bueno, ahora viene del embajador que está en Berlín, Rogelio, que también nos da muchísimo gusto estar en comunicación. Dice, dado que muchos connacionales no saben leer ni escribir, ¿se incluye algún tipo de material audiovisual sobre las propuestas de campaña de cada uno de los partidos en el paquete que se enviará a los domicilios? No lo sabemos, hasta donde yo sé, no, pero lo haremos llegar al INE para que puedan dar esta información y prometemos, de verdad, nosotros estamos calculando más o menos en 72 horas todas estas preguntas contestadas por el INE o las que quedarán pendientes de nosotros, que estén con ustedes con todas estas respuestas en el micrositio en donde pueden subir información sin ningún problema. Enrique, ¿querías comentar algo de esto? No, es materia de línea. Dice, incluir material informativo en reuniones informativas en plazas comunitarias podría constituir un delito. ¿De qué tipo de información tendría que ser esto? ¿No? Esto tendría que ser muy, muy preciso. Estas son parte de las preguntas que hace el embajador en Berlín. Ahí lo que podríamos decir, si es informativo de los trámites que hace el consulado de la embajada, no tenemos absolutamente ningún problema. No, como lo mencionábamos, Gaby, no debemos suspender nuestras actividades normales por cuestión de que estamos en proceso electoral. Pero si es informativo relacionado con la campaña política de algún partido, pues ahí sí estaríamos en problemas, ¿no? Mientras no toquemos cuestión del proceso electoral relativo a apoyar a un candidato a un partido, podemos seguir desempeñando todas nuestras actividades sin ningún problema. También información para promover que se ejerza el derecho a voto. Es decir, sí los podemos invitar a que si recibieron su paquete, sigan las instrucciones, lo regresen a tiempo, recordarles la fecha, todo eso sí lo podemos hacer. Es correcto. Aquí tenemos a Isaías Nogués desde Madrid, en España. Qué gusto nos da que también estén ahí. Dice, en algunos materiales se señala que la entrega del paquete electoral será en el domicilio indicado, únicamente de manera personal, previa identificación de la persona interesada. ¿Es esto cierto para todos los casos? Dice, muchas personas, principalmente por trabajo, no estarían, o estaríamos, porque están hablando también, ojo, claro, aquí estamos jugando en este doble papel como ciudadanos y como servidores públicos, disponibles para identificarnos y recibir el material directamente. Prometo, Isaías, que esta pregunta se la haremos llegar al INE y que hagan una respuesta muy concreta para que ustedes tengan... Van a decir, ¿y por qué no invitaron al INE a la mesa? Porque la mesa es de delitos electorales, pero prometido que tendrán respuestas directas y nosotros nos encargaremos de que el INE dé respuesta a todas estas preguntas. También en ese sentido hay una pregunta de la Embajada de México en Sudáfrica. Qué gusto nos da que estén también preguntando. Tiene que ver con la llegada o no del paquete electoral. Insisto, estas preguntas se las haremos llegar al Instituto Nacional Electoral. Dice Juan Carlos Carrillo Cabrera, en el Consulado de Los Ángeles, dice, este esquema laboral de miércoles a domingo y descansa los lunes y los martes. Dice, sus días inhábiles son Es correcto. lunes y martes. Si ¿cierto? así está establecido en su contrato, los días inhábiles son lunes y martes. Y entonces esos días sí podría participar si fuera el caso. Es correcto. Ok, muy bien. Dice, esta era la que yo ya les había hecho, la de la movilidad, es decir, que la gente se cambia de domicilio con periodicidad en Estados Unidos. Entonces, lo que haríamos es notificar al INE de esto para saber qué es lo que tienen que hacer estas personas para recoger su paquete. Y si les podemos ayudar un poco, bueno, la Comisión Temporal de Voto de Mexicanos en el Extranjero emitió un acuerdo y justamente vienen varias cuestiones de eso. Los invitamos a conocerlo y Está posteriormente... Está en línea. Está en línea, lo Está en pueden línea. usar. Prometemos también que en esta información que les daremos estarán estos acuerdos. Han pedido frecuentemente el acuerdo al que hacía referencia, así que ahora lo diremos. Luis Esteban Arellano Salinas, en San Francisco, dice, en caso de que exista una irregularidad, denuncia en el extranjero, ¿cómo van a investigar desde aquí? ¿Cuáles serían los mecanismos para investigar en el extranjero?
Este es un tema muy interesante porque es una cuestión de cooperación internacional. Habrá que ver cuál es la relación que se tiene, los tratados firmados que se tienen con el Estado y en una cuestión de coadyuvancia con las autoridades y en pleno respeto a la soberanía del otro país, pues se realizan las investigaciones en este sentido. Depende mucho de cada caso concreto y de cada país en concreto, pues la normatividad que exista bilateral entre ambos países. Sí, y aquí tendríamos que partir de la premisa que habrá delitos evidentemente cometidos por bueno, podría, yo espero que no haya, claro, por un servidor público que está al interior de una embajada, trabajando en una embajada que es territorio nacional. Entonces, sí, ahí tenemos que ser cuidadosos. Ahí es como si estuviéramos aquí en el edificio de Tlatelolco o en frente de la Alameda, ¿eh? Ojo, son instalaciones de nosotros y que son nuestro país finalmente. Así que, pues bueno, ya si trasciende, estas serán otras historias que tendrán que ser investigadas. También hay delegaciones de PGR en el mundo, lo comento. Sí, claro. Dice, se agradece la oportunidad de recibir esta capacitación desde México. Esto nos los manda el jefe de la Cancillería en Líbano, en Beirut. Así que gracias. Nos da muchísimo gusto que se hayan juntado y haya todas esas coincidencias. ¿Cuál es la fecha límite para el conteo de los votos en el exterior? Evelyn, creo que esta pregunta tú la comentaste. Es decir, para que entre, para que llegue al país. Para ¿no? recibir es el 30 de junio a las 8 de la mañana. Ok, esta pregunta es de Marruecos. 24 horas antes de que empiece el proceso electoral. Exacto. Entonces, por favor, tanto ustedes en su calidad de ciudadanos, que son servidores públicos de la Secretaría, por favor, les invitamos a que cumplan también. Nosotros, incluso en la FEPADE, que trabajaremos todo ese día, hemos ya determinado que habrá turnos y habrá quienes, viviendo más lejos, por ejemplo, y lo pongo así, pasaremos, votaremos y llegaremos a la oficina. Los que vivan más cerca estarán ahí y luego podrán salir a votar. Es decir, la idea es que ese día sea una fiesta justamente electoral y que todos participemos, absolutamente todos. Y en este punto es muy importante lo que decía la maestra hace un momento, es la fecha límite de recepción en la Ciudad de México, no de envío. Entonces es muy importante que tomen sus previsiones porque quizá haya países que puede llegar de 2, 3 días o 4, ¿no? Pero haya países, como bien mencionaba la maestra, que puede llevar semanas. Entonces, si no está aquí el voto a las 8 de la mañana del 30 de junio, no será contabilizado por una cuestión de principio democrático, ¿no? Entonces, es muy importante que que tengan en cuenta. Esa es la fecha definitiva de recepción del voto. Si no llega a esa hora, pues desafortunadamente, aunque hayan hecho todo el trámite, no se podrá tomar en cuenta ese voto. Dice, desde la Embajada en Austria, dice, sería importante poder contar con el dictamen, acuerdo al que hiciste referencia, Enrique, respecto a la exclusión del voto electrónico o presencial en las embajadas para sustentar cualquier solicitud ciudadana. Prometemos que lo mandamos terminando la teleconferencia del día de hoy. Ok. Esta es una pregunta, dice René Uribe Jiménez desde Barcelona. ¿A qué teléfono o correo electrónico se deberán remitir a aquellas personas que no se sientan satisfechas con la respuesta que por parte de los funcionarios que estamos en el extranjero les demos con respecto a que su voto en esta ocasión está autorizado solamente por vía postal? Pasó el teléfono del INE, el INE, y nos hizo favor nuestro productor de ponerlo en pantalla, en un cintillo. Le pediremos nuevamente que lo vuelva a poner en un momento más. Ahí. Ese sería, por supuesto, el primer teléfono. Y en el caso de los otros teléfonos para hacer cualquier denuncia de carácter ciudadano con respecto a la posible comisión de un delito electoral, también son la página que apareció con FEPADETEL, FEPADENET y FEPADEMóvil. En este punto, Gaby, me gustaría comentar que el Instituto Nacional Electoral tiene una sección dedicada a esta cuestión que se llama votoextranjero.mx. Ustedes lo pueden googlear en cualquier buscador y ahí vienen todos estos acuerdos. Con independencia que nosotros con muchísimo gusto se los enviamos, pero esta sección dedicada viene muy detallado toda esta cuestión, incluso hasta con monitos, etcétera, para que sea muy claro. Y vienen los acuerdos y se pueden descargar en votoextranjero.mx. Muy bien. Dice, ¿cómo se garantiza la secrecía del voto vía postal? Esto evidentemente lo hará el INE. Ahí está ya justamente el teléfono del INE. Yo
compañeros servidores públicos de embajadas y consulados, los invitamos a que proporcionen incluso este teléfono. Este es el tipo de información que sí debe de estar pegada, que sí debe de estar a la vista de los ciudadanos que asisten e incluso de ustedes mismos en su calidad de ciudadanos. Los invitamos a que cualquier duda que tengan, ahí están los teléfonos. También recibimos un comentario desde Qatar, dice, nos gustaría saber qué no hacer para que nuestro voto no se anule, simplemente seguir las instrucciones que vienen en su sobre y mandarlo en tiempo y forma. Inmediatamente que tengan su sobre, les pedimos voten y envíenlo para que tengamos la certeza. Estamos hablando que, si ustedes saben, en mayo tenemos la recepción de nuestro sobre, pues tendríamos prácticamente, calculemos 28 días para que pudiera llegar. Es decir, si lo estoy entregando el último día, el 30 de mayo, pues bueno, tendría yo 28, o sea, prácticamente 28 días para que llegara y asegurar que llegó al menos 2 días antes del cierre en el cual yo voy a tener que entregarlo. Dice, otra pregunta, supongo que será el Tribunal Electoral el que defina si aún una aportación mínima puede anular una elección. Para esa resolución, el tribunal puede o debe de considerar a quien beneficia la anulación de la elección, ¿o no? Por ejemplo, si un partido en el poder en el estado A usa recursos públicos para beneficiar a su candidato que pierde ante el partido B, ¿se podría anular la elección y beneficiar indirectamente al partido A? Esta pregunta nos las mandan desde París, en la OCDE. Nos da muchísimo gusto, Gerardo Bracho Carpizo, que estés ahí. Gracias. Excelente pregunta. Efectivamente, somos parte, FEPADE, de la triada electoral, digamos, el INE que organiza la elección, FEPADE que perseguimos los delitos, y el tribunal es quien resuelve las impugnaciones. El tribunal deberá determinar en cada caso concreto, y es muy importante decir, el tribunal es una cuestión jurisdiccional, ajena teóricamente a lo político, por lo tanto, con independencia del partido que beneficie o perjudique, la cuestión es, ¿se cumplió con lo establecido en las causales de nulidad? Se debe anular la elección. No se cumplió, no se debe anular la elección, con independencia de que sea a favor del partido del gobierno, a favor del partido del gobierno local. Eso no tiene ninguna relevancia en este sentido, pero efectivamente quien lo determina es únicamente, en materia federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En materia local, los tribunales electorales locales, y en su caso pueden impugnar hasta el Tribunal Federal. Ojo. Ay, nos da mucho gusto, también están en la India. Es impresionante, de verdad, esta cercanía. Hágase cuenta que me siento ahí, en serio. Dice, de acuerdo con la definición dada, los empleados locales son considerados como servidores públicos siendo mexicanos o extranjeros. ¿Qué calidad? Aquí tendríamos que partir primero de la premisa de que tenemos servidores públicos, bueno, personal contratado del país trabajando en nuestras embajadas o consulados, ¿cierto? Y están pagados con capítulo 1000, ¿sí? Y son capítulo 1000, ¿sabes? Esto No lo sé. no lo sabes. Si son capítulo 1000, si son pagados con capítulo 1000, son servidores públicos. Si no son pagados con capítulo 1000, Si es capítulo 3000, no son, o los outsourcings tampoco son servidores públicos. ¿ok? Entonces capítulo 3000, y por ahí me hacen ya, porque aunque ustedes no lo crean, aquí es una parte donde hay butacas también, y hay gente también de la Secretaría de Relaciones Exteriores que me indican, si prácticamente este personal extranjero que trabaja en embajadas son capítulo 3000, así que no serían considerados servidores públicos. Además, evidentemente, si son extranjeros, pues no tienen que votar, o sea, no van a votar, y tampoco podrían de ninguna manera en nuestras instalaciones hacer proselitismo a favor de nadie. Eso sí, ninguno, porque están como ciudadanos, en ese momento es como un ciudadano, ¿cierto, Henry? Es correcto, efectivamente. Y podría, de alguna forma, pues si coacciona el voto de un ciudadano mexicano, etcétera, podría incurrir en algún delito, quizá no como servidor público, pero sí como cualquier persona. Muy bien. Dice, el equipo de la Embajada de México en Suiza nos agradecen a los tres. Y dicen, muchas gracias por este estupendo ejercicio democrático e incluyente. Estamos muy orgullosos de nuestras instituciones. Así es, estamos absolutamente orgullosos y nos da mucho gusto que estemos bien representados en todo el mundo, ¿verdad? Desde la Embajada en Jordania, dice, ¿qué pasa en el caso de que el sobre con las boletas electorales ya ejercido el voto llegue tarde a México por causas ajenas al control del votante? Por ejemplo, una demora en el servicio postal o de mensajería. Se anula. Se anula, queda anulado.
Dice, representante permanente en las oficinas de Enlace de México en Estrasburgo. Dice, mucho agradecería indicar que debe contestársele a un conciudadano que acude a nuestra representación y señale que no ha recibido el paquete electoral con su sobre, a pesar de que se confirmó haber quedado en la lista para el voto extranjero. ¿A quién debe de dirigirse? Al Instituto Nacional Electoral directamente. Ok. Dice, igualmente puede recibirse en una representación una denuncia por un presunto delito electoral cometido en la demarcación del consulado. Pues de alguna forma podrían hacernos favor de recepcionarla o quizá no recepcionarla, pero orientar al ciudadano a través de los mecanismos que nosotros tenemos como la plataforma electrónica FEPADENET, orientar al ciudadano que a través de esos medios pueden presentarla. Claro, dice, favor de hacer una mención a la rama técnico-administrativa, es decir, es todo el equipo técnico-administrativo que funciona, ¿verdad? Sí, el Servicio Exterior Mexicano se divide en dos ramas, la diplomática consular y la técnica administrativa, las dos fundamentales para que funcionen nuestras representaciones. Yo hago un poco la analogía, es decir, las escuelas tienen maestros, pero no funcionarían sin los administrativos que hacen toda esta tarea, ¿no? Para que el maestro pueda hacer su función, ¿cierto? Muy bien. Dice, es un delito electoral el uso de colores patrios en los medios sociales de las embajadas. Creo que esto no tendría nada que ver, ¿no? No. Con efectos electorales. Efectivamente, los colores patrios no tienen ningún problema, ningún color, porque de repente tenemos como servicios públicos ese miedo, ¿no? Oye, estamos en campaña, yo no puedo vestir ni de este color, tengo que comprar un nuevo guardarropa. No tiene ningún problema. Los escudos institucionales se pueden seguir utilizando y las cuestiones de los símbolos patrios, pues evidentemente no solo los podemos, los debemos seguir utilizando. Esta era una pregunta desde Arabia Saudita, nos da muchísimo gusto. Buenas noches en India, qué bonito. Acá es muy temprano todavía. Bueno, no, ya no tan temprano, van a ser las 12 del día. Dice una pregunta respecto al uso de redes sociales. Esta ha sido una clásica, una pregunta recurrente. Muchas veces entre diplomáticos, las cuentas privadas de Twitter o Facebook también tienen una dimensión pública. ¿Cuáles son los límites para expresar opiniones personales? ¿Existen lineamientos precisos respecto a esto? Muy bien, esta es una excelente Santiago Ruy. pregunta. Y lo dividimos en dos. ¿Existen reglamentos precisos? No. Existen lineamientos que se extraen de las leyes que están vigentes. Dividimos en dos, redes sociales institucionales y redes sociales personales. Redes sociales institucionales, lo mismo que mencionamos, 30 de marzo al 1 de julio se suspende difusión de propaganda gubernamental. Redes sociales personales, distinguimos dos también. Mi red social personal es parte de mi libertad de expresión. Sin embargo, si yo utilizo la red social personal para favorecer un partido político, algún candidato, con recursos institucionales, es decir, a las 11 de la mañana que estoy en el consulado o en la embajada, utilizo la computadora de la embajada, utilizo el internet que está pagando la dependencia y con esto hago manifestaciones a favor de un partido político o algún candidato, es desvío de recursos públicos, puede considerarse un delito electoral. Ahora, yo digo, no lo hago a través de los recursos institucionales, sino a través